Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Vamos a leer algunos versículos del capítulo de Juan 11, que dice así, versículos 5 y 6. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículo 17. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Versículo 20 y 22. Al 22. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Y entonces el versículo 34 y 35 dice así también. ¿Dónde le pusieron?, preguntó Jesús. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Ustedes, si tienen tiempo, luego lean el capítulo completo porque es hermoso, hay muchas enseñanzas de las cuales podemos espigar y aprender. Pero bueno, quiero compartir 2 o 3 pequeños pensamientos que hicieron bien en estos días a mi corazón, cuando enfrentábamos distintas circunstancias en nuestra familia, que probablemente muchos de ustedes también las estén enfrentando o la hayan pasado también, y que el Señor pueda de alguna manera ayudarnos, fortalecernos y animarnos. Y como buena maestra jardinera, siempre digo, ¿no? Uno siempre tiene imaginación, pero bueno, hay una escritora que escribió una parte de esta historia, ¿sí?, en forma de narrativa. Cosas que no están en la Biblia, pero bueno, como a mí me gusta mucho leer, se las quiero leer. ¿Aún no ves a nadie? Me imagino a Marta preguntándole a su hermana, mientras se acerca a ella a la entrada de la casa. Jesús ya debería estar aquí, ¿no lo crees? Pero María no contesta. No puede. En cambio se da vuelta para esconder sus lágrimas y entra a la casa para ver a su hermano. ¿Dónde estás, Señor?, susurra Marta mientras fija su mirada en el camino polvoriento buscando siluetas en el horizonte. Pero no hay nada, solo un pájaro llamando a otro en la distancia y el sol que quema su cabeza. ¿Dónde estás, Señor?, se duele Marta en voz baja. De repente se oye un gran gemido que viene del fondo de la casa y Marta sabe que su hermano Lázaro ha muerto. Luego de un último desesperado vistazo al camino, entra apresurada y encuentra a María colapsada junto a la cama de Lázaro, acariciando y besando la mano sin vida de su hermano, mientras las lágrimas corren por sus mejillas. ¿Por qué? La profunda tristeza en los ojos de María magnifica el propio dolor de Marta, mientras su hermana pide ayuda para entender lo que está sucediendo. ¿Por qué Jesús no vino? ¿Por qué Lázaro tuvo que morir? No hay respuestas que tengan sentido. Las 2 hermanas entonces hallan consuelo donde pueden, cada una en los brazos de la otra. Y la verdad, cuando uno lee esta historia y leo esto que recién compartía con ustedes, de esta escritora, me hizo pensar, ¿sí? Y yo me hago eco de esas palabras, cuando muchas veces nos pasan que pasamos por dificultades, pruebas, circunstancias que no entendemos, ¿sí?, y que nos vemos atravesadas por dolor, por preguntas. Se nos vienen a la cabeza tantas preguntas como le ocurrieron seguramente a Marta y a María. Preguntas que decimos, ¿cómo? Pero Dios no debería actuar así. Si a mí me enseñaron que Dios hacía esto. Y a veces pareciera como que la presencia de Dios no está o de Jesús no está y nos sentimos como que estamos solos luchando contra nuestras circunstancias y nuestro dolor. En esos momentos de noches oscuras, ¿sí?, de almas solas, ¿saben qué? Se sacuden, ¿sí?, los fundamentos de nuestra fe. Yo creo que a Marta y a María también le han venido estas dudas y se habrán preguntado, muy probablemente, si Jesús las amaba. ¿Y saben una cosa? El versículo 5 nos dice,
así, ¿no? Y me encanta leerlo. Aunque Jesús amaba a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. El Señor Jesús los amaba, pero se quedó donde estaba. Él tenía un propósito, Él tenía un plan, y no fue a hacer lo que las hermanas esperaban que hiciera. Y uno puede leer y puede recordar en Lucas 10, no lo vamos a leer por amor al tiempo, pero uno puede recordar cuando Marta, en aquel encuentro, se encuentra con el Señor Jesús en su casa, y es una historia conocida y la aprendimos desde chiquitos, los que amamos a Dios y conocemos y seguimos a Dios desde pequeños. Marta fue confrontada con la realidad y de su necesidad, de su propia necesidad en aquella época, en aquella vez, en Lucas 10, ¿sí? Cuando le dice al Señor Jesús y le reprocha que María estaba sentada y ella estaba trabajando mucho. Y Jesús la confronta y le dice, ella eligió la mejor parte, vos estás muy ocupada. ¿Saben una cosa? Yo creo que Marta, en esa reprensión, en esa corrección que Jesús hizo sobre Marta, se abrazó, ¿sí?, a esa corrección. Y creo que Dios trabajó en su corazón de tal manera que aprendió. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? Porque la vimos en los versículos 20, que cuando ella escucha que el Señor Jesús viene, sale a su encuentro, pero María se queda. ¿Sí? No sabemos por qué María se quedó, pero Marta sí sale a su encuentro. Y cuando uno lee los versículos siguientes parece que le estuviera reprochando, pero no es un reproche lo que le hace Marta. Es la plena confianza de que Jesús podría haber hecho algo si él hubiera estado allí. Pero le dice, bueno, también sé que Dios me dará todo lo que pida. Y no solamente confianza, sino también yo veo rendición. ¿Saben qué? Marta aprendió a conocer al Señor Jesús luego de aquel primer encuentro. Le amaba y sabía tal vez que Dios, a pesar de la prueba que estaba pasando y de la circunstancia, sabía que Dios le amaba. Sabía que era un Dios de amor. Y no solamente sabía eso, sabía y estaba segura que Dios era un Dios bueno y que también era un Dios fiel y que Dios era incapaz de hacer algo que fuera menos que extraordinario. Nosotros podemos decir, bueno, pero Marta después tuvo al hermano resucitado, porque tenemos la historia del día lunes, ¿no? Nosotros tenemos acá y podemos leer la Biblia y sabemos cómo termina. Pero Marta no sabía que Lázaro iba a resucitar. Ella estaba con su dolor. Sin embargo, le entrega la pluma de su historia al Señor Jesús para que la escriba y que termine la historia de su vida. ¿Y saben una cosa? ¿Cuántas veces me encuentro yo teniendo la pluma en mi mano y no dejando que Cristo escriba su historia en mi vida? Y muchas veces me encuentro con la pluma en mi mano tratando de escribir la historia de los que amo y no dejando que Dios haga su parte, su plan y su propósito en la vida de los que amo también. Y yo veo en Marta rendición. Vi confianza y ahora veo rendición. Cuando hay rendición de nuestras vidas, Dios cumple sus propósitos, Dios cumple su voluntad, Dios hace su obra. Si yo le entrego mi itinerario, ¿sí?, si yo no le doy una lista de ideas, que suelo hacerlo, y me imagino que ustedes también, y Señor, si haces esto, y si Señor, haces aquello, y muchas veces Dios nos confronta con cosas y decimos, pero Señor, yo pensaba que ibas a hacer esto, y no pasó. Y a veces Dios nos tiene que llevar hasta ese punto para darnos cuenta de que nuestra vida la escribe Dios. Si yo decido rendirme a Él, tengo que dejar que Él la escriba. Su historia, o sea, sus propósitos van a ser mejores para mi historia que lo que yo quiero. ¿Y saben una cosa? El Señor Jesús se tardó 4 días en llegar. Y quizás
en algún momento Marta y María pensaron, no nos ama, pero como dije antes, dice que aunque Jesús amaba a esta familia, pero también lo vemos en el último versículo que leímos, en Jesús, cuando dice que Jesús lloró. Los estudiosos dicen que lloró, él se conmovió no solamente por amor a esta familia, sino también por otras cosas que ahora no van a venir al caso, no lo vamos a estudiar, pero yo creo firmemente que él lloró también porque amaba a estas hermanas, ¿sí? Y también sintió su dolor, porque él se conmovía, él sentía compasión por las personas. Así que él se conmovió profundamente del dolor de estas hermanas que estaban pasando. Y saben una cosa, él se conmueve profundamente con las circunstancias por las que nosotros atravesamos. Él no es ajeno a nuestro dolor, él no es ajeno a nuestras preguntas. Dice Colosenses 3:12, ¿sí? Que somos sus hijos, escogidos y amados. Él no es ajeno a nuestro dolor, él nos ama. Y la Biblia está llena de historias donde tenemos que esperar, ¿sí? Donde las personas han tenido que esperar. Pero ¿saben una cosa? En todos esos tiempos de espera, siempre los planes de Dios prevalecieron sobre esas personas que dejaron y se rindieron a las manos de Dios. Y me viene a la cabeza un texto que estos días me sostuvieron estos días y también en el 2020, ¿sí? Me sostuvieron y lo quiero compartir con ustedes. Pablo le escribe en 2 Corintios 4, 8 y 9, ¿sí? Y lo voy a parafrasear. Quizás estemos atribulados en todo, pero no angustiados. Aunque quizás nos sintamos en apuros, no estamos desesperados. Quizás seamos perseguidos, no estamos desamparados. Aunque derribados, no estamos destruidos. Pablo nos recuerda en el versículo 10 que llevamos en el cuerpo siempre, por todas partes, las muertes de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué ironía creativa de Dios, ¿no? Cuando Pablo escribe esto, Pablo nos recuerda y nos dice que las mismas circunstancias y hechos que creemos que nos van a destruir, que nos van a derribar, que generan todas nuestras porqués, nuestras preguntas, son las que nos sirven como catalizadores para la plena manifestación de Cristo en nuestra vida. Sí, Cristo revelado en vos y en mí cuando paso las pruebas, de forma tan clara y tan precisa. 1 Pedro 1:7 nos dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. ¿Y saben una cosa? En otras palabras, cuando nos vemos cercados de dificultades, cuando nos llenamos de preguntas, cuando las circunstancias nos agobian, no encontramos los por qué. Si yo tengo confianza en Dios, estoy segura en el amor de Dios, si yo rindo mi vida a sus pies, ¿sí? Si yo rindo mi vida para que Él escriba mi historia, y si yo puedo entender que todo lo que me pasa es para que Cristo sea revelado en mí, no tengo por qué enredarme en esas circunstancias momentáneas, porque lo que está por suceder está en marcha, ¿sí? Yo puedo no ver la mano de Dios sobre todas las cosas o a cada momento. Puede ser que el amor se tarde, como veíamos aquí, que el Señor Jesús se tardó en llegar y hacer lo que tenía que ser. Pero ¿saben qué? Hay una de las cosas que decía el pasaje que
que me encanta pensar en esto, ¿sí? Que Jesús lo hace también, que el Señor lo hace también para demostrar su gloria en nuestras vidas. ¿Y saben qué? Puedo no ver la mano de Dios, pero puedo confiar en su corazón. Que Dios nos anime y nos aliente y nos fortalezca cuando pasamos circunstancias difíciles. Aunque no lo veamos, Él está.